Es a las 8:52 de la noche y 14 segundos que entra al túnel. Y de nuevo lo mismo en el centro de monitoreo. Nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y escuchar. Hay un hoyo en la regadera. Hay un hoyo en la regadera. Afirma en la coladera de la regadera. Hay un hoyo. ¿De qué tamaño? Grande, comandante, grande. Oye, pero... No, comandante, no está. Lo que acabas de ver es material registrado por las cámaras de seguridad que vigilaban a Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México. El 11 de julio de 2015, el capo narco fundador del cártel de Sinaloa desapareció por un hoyo cavado en su celda, escabulléndose entre los dedos de la justicia por segunda vez. Para esa altura su figura era legendaria y sus escapes un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. En esta entrega de Militarmente vamos a analizar todas las fugas de El Chapo, los métodos utilizados para eludir a la seguridad, las enormes consecuencias que tuvieron en el gobierno y, de forma más importante, cómo fue recapturado por el ejército en violentos operativos de alta complejidad. Desde los años 90, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, es la principal figura en el crimen organizado mexicano. Luego de una etapa como pistolero y organizador de envíos dentro del cártel de Guadalajara, aprovechó un vacío de poder para establecer su propia facción. Así fue como junto a El Güero Palma e Ismael Zambada, alias El Mayo, conformaron la que sería la más grande organización narco en la historia, el Cártel de Sinaloa. Con miles de sicarios a su servicio y siendo responsable de la muerte de incontables personas, esto sería suficiente para incluir a El Chapo entre las páginas más oscuras de la delincuencia azteca. Pero hay un detalle increíble que transformó a este capo de referente en leyenda absoluta: sus impresionantes escapes de prisión que humillaron por completo a las fuerzas de seguridad y generaron desconfianza entre la población civil. Para conocer los detalles de esas fugas, tenemos que remontarnos al primer arresto de Loera, acontecido el 9 de junio de 1993. En aquella jornada, El Chapo fue capturado en la frontera de Guatemala con México, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Fue entregado por las autoridades guatemaltecas a la Procuraduría General de la República para luego ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. En ese entonces fue registrada esta histórica entrevista en la cual el capo se define como un simple campesino. ¿Pero usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Juan se quitó la gorra y siguió respondiendo. Social. Maíz y frijol. Permaneció en dicho reclusorio hasta el 22 de noviembre de 1995, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, debido a su estatus como reo altamente peligroso. Según testimonios de otros presos, mientras estuvo en Puente Grande se referían a él como el jefe, don Joaquín y señor, denotando la reputación que había forjado cuando estaba en libertad. Como prisionero más famoso de todo el sistema penitenciario, también tenía privilegios como un teléfono móvil y recibir a la prensa dentro del perímetro de la cárcel. Fue en esa época que pasó de tener una educación inconclusa a terminar bachillerato para mejorar su intelecto. Debido a su actitud con otros compañeros, también era considerado humanitario, por el hecho de que despreciaba el maltrato y frecuentemente realizaba regalos a los reos que no tenían familia o eran de origen muy humilde. Pese a estar detrás de barrotes en una instalación de máxima seguridad, los expertos coinciden que Guzmán Loera continuó siendo el principal líder del cártel de Sinaloa, gestionando las operaciones por teléfono o mediante mensajeros. Si bien el fundador estaba preso, los 90 fueron años de extremo crecimiento para la organización.
Rápidamente se apoderaron de plazas importantes, sumando territorios en el norte y en el sur, lo que les permitió controlar la producción gracias a los contactos con Guatemala y Colombia, y la distribución gracias a los nexos con Estados Unidos. Con semejante influencia era cuestión de tiempo para que el Chapo escapase de Puente Grande. El 19 de enero de 2001 fue el día señalado. Guzmán se fugó de la prisión de alta seguridad de una forma que todavía no se aclara por completo, sumando al misterio que rodea a estos ambiciosos escapes. Se cree que el capo se escondió en un carro de lavandería del instituto donde cumplía su sentencia. Entre ropa sucia de miles de reos y con la ayuda de un carcelero, el narcotraficante mexicano cruzó 6 controles internos de seguridad hasta quedar libre. Si bien esta es la versión más aceptada, existen numerosas teorías sorprendentes que suman detalles al relato. Tal vez la más extravagante es la que sugiere que el Chapo escapó de Puente Grande con tacos y peluca. Nosotros en el proceso de esta investigación tuvimos oportunidad de hablar con gente que ayudó al Chapo Guzmán a salir de la cárcel. Y una de esas personas muy cercana a él nos dijo que él se había disfrazado de mujer, con peluca, con falda y con tacones, e incluso llegó a pedir varias pelucas porque no estaba a gusto con las que se le habían mandado. Como 20 pelucas se probó antes de salir caminando sin ningún problema por la mitad de la prisión. Evidentemente, lo criminal no quita lo coqueto. Si bien este relato es solo una versión fantástica sin demasiadas fuentes que lo avalen, lo cierto es que la explicación oficial no es mucho más convincente. Resulta increíble que en un establecimiento dotado de cientos de guardias y con lo mejor de la tecnología de vigilancia, el criminal más peligroso del planeta pudiera escapar oculto entre remeras manchadas y ropa interior apestosa. Es por eso que el público volvió su mirada hacia las autoridades con gran desconfianza. Incluso hubo versiones que señalaron que el narco salió de la cárcel a través de sobornos al entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el narcotraficante Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de El Mayo, quien también confirmó la versión del carrito como la forma en la que sucedió la fuga. Estas fueron sus palabras al testificar en la Corte Federal de Brooklyn durante el último juicio a Loera. La prensa dijo que el Chapo sobornó al presidente Fox y al director del penal de Puente Grande, pero eso no fue verdad. Según el testigo antes citado, el Chapo le confirmó la versión de su escape en un carro de lavandería y la felicidad que le provocaba escuchar cómo iban sorteando las distintas puertas hasta llegar a la última. Esto fue confirmado por Francisco Javier Camberos, alias El Chito, presunto colaborador interno que posibilitó el escape. En 2003 brindó esta entrevista exclusiva detallando lo acontecido 2 años antes. Le comenté a Guzmán, si quieres irte de aquí, es en este momento y yo te ayudo. Si estás dispuesto, ahorita voy a pasar con el carro de lavandería, simulando que voy a recoger ropa de tu estancia, y te metes rápido en él y yo te cubro con sábanas. Y si todo sale bien, vas a estar en la calle. Si bien el Chito se adjudicó toda la responsabilidad de lo ocurrido, lo cierto es que no hay pruebas lo suficientemente contundentes para asegurar que el escape fue tan espontáneo e improvisado. Es por eso que en 2001 se procesaron a más de 50 personas que trabajaban en el sistema penitenciario mexicano por sospechas de sobornos y colaboración por parte de las autoridades. Desde el 22 de febrero de ese año, muchos guardias fueron trasladados al reclusorio Oriente, donde permanecieron durante semanas a medida que se realizaban las investigaciones. Muchos años después, se supieron más detalles del plan, pero no fueron revelados por empleados, sino por colegas del Chapo. En 2017, Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo, explicó ante las autoridades de Nueva York que su familia se encargó de alquilar un helicóptero para extraerlo de las inmediaciones de la cárcel y así evitar su captura. Ellos fueron en persona a recibir a Guzmán Loera a Querétaro, donde pisó tierra ya como un fugitivo.
El propio Jesús Zambada se encargó de trasladar a Guzmán por carretera a Ciudad de México, donde les esperaban un grupo de agentes policiales que estaban a su sueldo para darles protección. Esto último confirmó las sospechas del pueblo azteca. Las fugas del Chapo no hubieran sido posibles sin la colaboración de elementos corruptos entre las filas del ejército y la policía. A continuación escucharemos declaraciones brindadas por efectivos que se encontraban trabajando en la prisión de máxima seguridad en la jornada en que Guzmán Loera escapó, ya sea en un carro de ropa sucia o usando tacos altos. Fue un día normal hasta que se nos informó lo sucedido, ¿no? Se dio aviso inmediatamente a la superioridad y se montó el operativo de seguridad máxima y no localizando al interno dentro del penal. De acuerdo con ellos, el capo narco jamás se contactó para ofrecer sobornos. Si hubo arreglos ilegales, fueron realizados con pesos pesados y no con simples policías que realizaron sus turnos con completa normalidad. Lo cierto es que desde 2001 Joaquín Guzmán fue un hombre libre y su imperio narco no hizo sino crecer a pasos agigantados. Pese a ser la persona más buscada de todo el continente, su figura era un misterio. Ni la CIA ni las autoridades mexicanas lograron dar con pistas concretas sobre su paradero. Durante este periodo surgieron algunas de las guerras más sangrientas en la historia del narco, como aquella que enfrentó al cártel de Sinaloa con la organización Beltrán Leiva. Es por ese tipo de rencillas que la familia de Joaquín Guzmán ha sufrido 8 bajas. 4 han sido asesinados y otros 4 detenidos. El 31 de diciembre de 2004 asesinaron en el penal de La Palma a su hermano Arturo Guzmán Loera, quien estaba recluido desde septiembre de 2001 por ser uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Una de las pérdidas más dolorosas fue la de su hijo Edgar Guzmán, de 22 años, quien fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán. En ese atentado también murió Ernesto Ábrego Cárdenas, del cártel de los Ábrego de la Muerte, socios cercanos del Chapo. Por último, Juan Guzmán Rocha, primo de Joaquín, fue asesinado a finales de 2011 en medio de una confusa balacera entre facciones narco. Pasando a los arrestos acontecidos mientras el Chapo estaba prófugo, en junio de 2005 en Zapopan, Jalisco, fue detenido uno de sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Se lo sentenció a 5 años de prisión por lavado de dinero, aunque en abril de 2008 fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas. Según palabras del heredero al negocio, durante su estancia en prisión le preguntaron por la ubicación de su padre, pero no reveló ni un solo dato. Sin embargo, la suerte del capo estaba a punto de cambiar. Luego de mantenerse prófugo por más de 13 años, Joaquín Guzmán fue capturado por segunda ocasión el 22 de febrero de 2014 en un hotel del balneario de Mazatlán, Sinaloa, donde aparentemente asistía a una fiesta. De acuerdo con los reportes oficiales, Guzmán había llegado a un condominio de 2 torres y 27 apartamentos para pasar algunos días. No sabía que estaba a punto de ser capturado por elementos de la Marina. Veamos imágenes de esa arriesgada misión. Avanza. Vamos a cubrir de aquel lado. Dale. Dale. Aguanten la entrena. Vamos entrando acá. Aguanten los disparos de aquel lado. Otro. Vete. Apóyalo. Entra. Rápido, muévanse. En cuestión de pocos minutos, decenas de soldados bien equipados rodearon la propiedad donde se ocultaba el Chapo. El capo narco no esperaba semejante despliegue, por lo que no contaba con demasiado armamento para oponer resistencia a las fuerzas de seguridad. Más allá de algunas balaceras, las acciones de los elementos fueron precisas y lograron abatir a los guardias de Guzmán Loera mediante disparos y granadas que detonaron en el interior del apartamento. Esto implicó un gran riesgo, teniendo en cuenta que se trataba de un condominio de 2 torres y 27 apartamentos con varios vecinos. No eran moradas muy lujosas,
Tal vez el Chapo esperaba despistar a sus perseguidores mediante una falsa humildad, pero su plan no rindió frutos. Continuemos viendo algunas imágenes del accionar militar en esa estructura. Cuidado ya, Cuidado de aquel lado, cuidado de aquel lado. Cúbralo de aquel lado. Al tiempo se supo que Guzmán había llegado solo 2 días antes sin mucho alarde de seguridad. Esto deja en claro que no esperaba problemas y que estaba totalmente seguro de su impunidad para movilizarse dentro del suelo mexicano. Antes de las 7 de la mañana de ese día, los integrantes de la Marina sacaron del lugar a varias personas en paños menores y las llevaron hasta un helicóptero que esperaba a unos 30 metros. Entre ellos se encontraba el hombre más buscado del país, quien nuevamente estaría en manos de la justicia. El Estado mexicano no quería correr ningún riesgo con su criminal de mayor prioridad. Es por eso que fue trasladado a la legendaria prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, también conocida como El Altiplano. El penal, construido en 1988, es una auténtica fortaleza, con paredes reforzadas de 1 metro de espesor. Además, el espacio aéreo se encuentra restringido y las comunicaciones satelitales y telefónicas están vigiladas en 10 kilómetros a la redonda. Por último, la prisión emplea personal fuertemente armado, listo para responder ante cualquier eventualidad. Escapar de ahí parecía imposible. El 10 de marzo de 2014, ya con el narcotraficante en el altiplano, un testigo relató ante autoridades de Estados Unidos que Guzmán Loera había participado junto con agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, cuando el primero era pistolero del cártel de Guadalajara. Dicha información fue corroborada por el ex agente de la DEA Héctor Berreyes, el encargado de la investigación del caso. Berreyes también declaró que Guzmán Loera forjó una alianza con los Zetas. Todos estos cargos iban a formar parte de un juicio histórico contra el principal hacedor de violencia de la nación azteca, pero el destino tenía guardado un nuevo giro en esta historia repleta de situaciones extraordinarias. El sábado 11 de julio, el capo narco logró huir de El Altiplano a través de un túnel de 1.500 metros en el área del Baño. Las autoridades mexicanas que hicieron un recorrido a través del conducto confirmaron que contaba con elementos logísticos, de ingeniería y financieros muy grandes, de alta tecnología y con tal precisión que suponía que los constructores conocían los planos de todas las instalaciones de la cárcel del Altiplano. El Chapo Guzmán se había escapado por segunda vez de la cárcel. Era una humillación absoluta para el sistema penitenciario. Veamos un video periodístico en el cual se analizó la celda del Chapo y cómo logró burlar a la vigilancia constante del lugar. Está la cama, está un lavabo, una letrina y luego la famosa regadera, que es el punto ciego que tiene esa cámara de seguridad y que aprovechó para poder escapar. Está la parte de material que se retiró para precisamente generar ese hoyo. Como usted sabe, como ya han explicado las autoridades, es una oquedad que no se hizo a golpes, había sido muy ruinoso, sino que se aplicó calor, se aplicó ácido o probablemente ambos para ir debilitando ese material y que pudiera retirarse ese bloqueado. Con el tiempo, ya durante el juicio al Chapo, socios del criminal describieron el minucioso plan que le permitió recuperar su libertad. Damaso López, contador y figura importante del cártel de Sinaloa, explicó que se reunió con Emma Coronel, esposa del Chapo, así como con sus hijos Iván, Alfredo y Ovidio para planear la fuga. Esto sucedió al menos 5 veces entre marzo y julio del 2014 para establecer un plan de escape del penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez. Una instalación presuntamente infranqueable. La primera parte del plan consistió en ingresar un reloj con GPS a la cárcel, el cual enviaría una señal exacta para ubicar espacialmente dónde se alojaba Joaquín Guzmán,
la infame celda 20 del pasillo. Esto les permitió dibujar un plano detallado del lugar, el cual completaron pagando por fotografías a guardias y otros empleados. Al mismo tiempo, Dámaso López rentó una bodega, armas y una camioneta pick-up, mientras que los hijos del Chapo se encargaron de comprar los terrenos e iniciar la construcción del túnel que terminaría en el baño de la celda 20 del pasillo 2 del penal. Por debajo, empleando ácido y otras sustancias corrosivas, los empleados de Sinaloa lograron construir un extenso pasillo en el que instalaron un riego que cruzaba de punta a punta. Sobre esa montura emplazaron una pequeña motocicleta que el prófugo debió utilizar para huir a toda velocidad antes de que los guardias se percataran de su ausencia. Era un plan tan ambicioso como extraordinario. No por nada se dice que la realidad supera siempre a la ficción. Volvamos a bajar al túnel para tener una perspectiva real de lo compleja que fue su construcción. Es bien importante destacar un detalle. ¿Cómo está apuntalado este túnel? ¿Cómo fue construido y cómo logran que no se venga abajo? Porque en realidad, apuntalado con un material extra como tal, solamente es en una parte, en el inicio, hay un poco de madera. Pero en el resto del trayecto, pues es simplemente el mismo material del subsuelo el que sirvió para apuntalar. El día de la fuga, luego de casi año y medio de planificación intensa y de varios sobornos a empleados que debían hacer la vista gorda, Guzmán se acercó a la ducha de su calabozo. No iba a bañarse ni a higienizarse, sino a descender hasta esa ruta subterránea donde lo esperaba una motocicleta. Desde entonces, los custodios del penal del Altiplano lo perdieron de vista. El video que vimos al inicio de esta entrega registró el momento en que un empleado reportó la ausencia del prisionero, lo que desencadenó un protocolo de captura inmediata totalmente inútil. Mientras tanto, en la salida del túnel, cubierta totalmente por un inmueble presuntamente en obras ubicado en la colonia Santa Juana, en Almoloya de Juárez, a unos 15 minutos del penal, el Chapo fue recibido por Dámaso López. El operador financiero lo trasladó en cuatrimoto hasta la bodega que había rentado. En esa vivienda abordó la camioneta pick-up que sus hijos habían conseguido y fue trasladado al municipio de San Juan del Río, Querétaro, ubicado a 2 horas y media de su celda. Pues finalmente el predio al que desemboca este túnel de 1,5 kilómetros, que sí, ya nos consta, inicia en la celda 20 en la que habitó Joaquín El Chapo Guzmán durante casi 17 meses. Tras su fuga, El Chapo Guzmán pasó a ser no solo la persona más buscada en México, sino que además se convirtió en el criminal con la más alta recompensa en la historia de ese país. Tras haber permanecido prófugo durante varios meses, finalmente fue capturado el 8 de enero de 2016. En esa ocasión fue apresado por tercera vez, a menos de 6 meses de su huida del Altiplano en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Su escape más ambicioso no le permitió permanecer mucho tiempo en las calles. Si bien regresó a la antes mencionada cárcel de El Altiplano, el gobierno mexicano aseguró que tomaría medidas extraordinarias para evitar cualquier problema, y así fue. Como resultado, la vigilancia sobre el capo se incrementó a niveles nunca antes vistos, con guardias exclusivamente para él las 24 horas del día. En un hecho sorpresivo, México extraditó el 20 de enero de 2017 a Joaquín Guzmán a los Estados Unidos tras una batalla legal que sus abogados dieron por casi un año. Sabían que en suelo del tío Sam, las chances de volver a escapar se reducían severamente. De acuerdo con la Cancillería mexicana, el delincuente fue requerido por 2 cortes federales. El juicio duró casi un año y en él testificaron todos los asesores, empleados y colaboradores, incluyendo a Dámaso López y su esposa Emma Coronel. El resultado final fue aplastante. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos.
A lo largo de su infame carrera, el jefe del cártel de Sinaloa amasó una fortuna estimada en 14.000 millones de dólares, que forjó por el tráfico de unas 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde la década del 80. También se le adjudican entre 2.000 y 3.000 asesinatos brutales, incluyendo a civiles y oficiales de policía. En la actualidad tiene casi 70 años y pasa sus días preso en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, mejor conocida por sus siglas en inglés de ADX o como el Alcatraz de las Rocosas. Solo el tiempo dirá si la tercera captura fue la vencida o si se sumará otro increíble capítulo a la ya abultada biografía del capo narco. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.